Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un material fascinante que nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. ¿Por qué castigamos? Tenemos en la mesa un análisis académico que desmenuza cómo una sociedad decide qué es un delito, cómo sancionarlo y, lo más importante, qué nos dice todo eso sobre quiénes somos y dónde reside el poder. Exacto. Es que es un tema que damos por sentado. Vemos un delito en las noticias y asumimos que la respuesta lógica es, pues, la cárcel, una multa, un castigo. Pero lo que vamos a explorar hoy es que nada de eso es natural. Es una construcción, una tecnología social que, como bien dices, revela las prioridades, los miedos y los valores de una época. No vamos a hablar de leyes frías, sino del poder penal como un fenómeno vivo. Me gusta esa idea de tecnología social. Suena a que es una herramienta que se puede usar de muchas maneras, ¿no? Para empezar a entenderla, el análisis propone ir al núcleo de todo, el acto de castigar. ¿Qué es en realidad el castigo? Pues a primera vista es simplemente causar dolor a alguien que rompió una regla. Pero el material profundiza mucho más. Sostiene que el castigo es, antes que nada, un fenómeno cultural y universal. Y universal, no hay sociedad sin alguna forma de castigo. Pero lo crucial es que no es solo violencia porque sí, tiene un significado, tiene un ritual. Pensemos en un juicio. En la toga del juez, el estrado, claro, es todo un teatro. Es un teatro que comunica algo a la comunidad. Y sobre todo, es una demostración de poder. Quien castiga, manda. Claro, el castigo es un mensaje, no solo para el castigado, sino para todos los demás. Y el análisis dice que, históricamente, ese poder penal se ha ejercido de dos formas muy distintas. No solo se castiga lo que haces, sino a veces lo que eres. Esa es una de las distinciones más importantes del texto. Por un lado, tenemos el castigo a las conductas prohibidas. Son acciones concretas: robar, matar, defraudar. Pero lo interesante es que esa lista de conductas, bueno, no es fija. Es un menú que cambia según el chef que esté en el poder. Totalmente. Y los ejemplos que da el material son, brutales. Cosas que hoy vemos como asuntos morales, como robar, en algún momento se transformaron de un asunto de Dios a un asunto del Estado. Exacto. O el caso del aborto en la Italia fascista. Hoy lo debatimos como un tema de salud pública, pero para Mussolini era un delito contra la estirpe. Exacto. O el adulterio en la Alemania nazi, que no era un problema de infidelidad, sino un delito contra la pureza de la raza. Estos ejemplos nos gritan que la definición de crimen es profundamente política. Revela las obsesiones de una sociedad. Totalmente. Hoy, por ejemplo, estamos viendo nacer nuevos delitos que hace 100 años ni se imaginaban. Delitos ambientales, crímenes de lesa humanidad. La lista evoluciona. Ok, esa es una cara de la moneda. Castigar lo que haces. Pero la otra cara, la que mencionabas, me parece mucho más inquietante. Los estados peligrosos. A ver, un momento. ¿Estamos diciendo que a veces el sistema no te juzga por robar una manzana, sino por ser el tipo de persona que robaría una manzana? Porque eso suena muy resbaladizo. Es exactamente eso. Y es una idea con una historia muy, muy oscura. El ejemplo clásico es la caza de brujas. Claro. No se castigaba a una mujer por un acto específico de brujería, sino por ser bruja. Se castigaba la identidad, la esencia de la persona, que era considerada peligrosa. Y uno pensaría que eso es cosa de la Edad Media. Pero el análisis argumenta que esa lógica nunca se fue del todo, ¿verdad? Para nada. Resurge con nuevas máscaras. A finales del siglo XIX, con el positivismo, en lugares como Guatemala se creó la figura del vago. ¿Del vago? Sí, si no podías demostrar que tenías un trabajo honorable, se te consideraba un peligro social. Y la pena era el trabajo forzado en las fincas de café. No habías cometido un crimen, pero tu estado de vago era suficiente. ¡Qué terrible! ¿Y hoy dónde vemos esos ecos? El material sugiere que lo vemos en la estigmatización. Cuando se habla de guerra contra las maras, por ejemplo, a menudo el foco no está en un crimen específico, sino en la pertenencia al grupo, en el tatuaje. Se castiga el ser marero. De forma más sutil,
cuando a alguien se le niega un empleo por tener antecedentes, aunque ya cumplió su condena. Se sigue castigando a la persona por lo que fue. Se penaliza la identidad. Entendido. Ya tenemos el crimen, definido por acciones o por identidades. Ahora hablemos de la respuesta, la pena. El análisis hace una afirmación que me dejó, helada. La cárcel tal como la conocemos es una invención súper reciente. Apenas 200 años. ¿200 años? Es un dato que cuesta asimilar, porque la prisión está en todos lados, en las películas, en las noticias. Parece que siempre estuvo ahí, pero no. Es una tecnología moderna de castigo. Antes, la respuesta al crimen era un espectáculo público. ¿De crueldad? Las penas eran corporales, teatrales. La horca, la quema en la hoguera, la rueda que destrozaba los huesos. El objetivo era aterrorizar. Y en este punto, el material cita a un jurista italiano, Luigi Ferrajoli, con una frase demoledora. Dice algo así como que la historia de las penas es más horrenda que la propia historia de los delitos. Es una afirmación potentísima. Pensemos en lo que significa. Que el sistema que creamos para castigar el mal ha sido, históricamente, más cruel y violento que el mal que pretendía castigar. Te obliga a preguntarte si la cura no ha sido peor que la enfermedad. Justo. Fue con la Ilustración, con pensadores como Beccaria, que empezó a surgir una nueva sensibilidad. La idea de que el Estado, incluso al castigar, debía tener límites, que la crueldad era inaceptable. Entonces, si el concepto de crimen y la forma de castigar son tan complejos, se necesita una maquinaria enorme para gestionar todo. Ahí es donde entra la idea del sistema penal, ¿cierto? Exactamente. Y el análisis lo aborda desde dos ángulos, como si tuviera dos caras. Por un lado, es un sistema de normas, de reglas escritas. Pensemos en ello como el manual de instrucciones. A ver si lo entiendo. Serían como 3 capítulos de ese manual, ¿no? Primero, el derecho penal, que es la lista de qué está prohibido. Ajá. Luego, el derecho procesal, que explica cómo vamos a juzgar. Y finalmente, el derecho penitenciario, que detalla qué pasa una vez que te castigan. Es una analogía perfecta. Y lo más importante es que esos 3 capítulos no pueden contradecirse. Necesitan un reglamento maestro que les dé coherencia. Ese reglamento es la Constitución de un país. La Constitución es la que pone los límites. Exacto. Los principios fundamentales que todo el sistema debe respetar. El material da 2 ejemplos muy claros de Guatemala para ilustrar esto. Uno es el principio de humanidad de las penas, que está en el artículo 19 de su Constitución. Y esto no es solo una declaración bonita, ¿verdad? No, para nada. Tiene consecuencias enormes, muy prácticas. Significa que ese principio de humanidad debe reflejarse en todo, en la duración de una condena, en las condiciones de la cárcel. En el trato durante el proceso. En el trato durante el proceso. Es un mandato que atraviesa todo el sistema. Y el otro ejemplo es el famoso principio de inocencia del artículo 14. Todos hemos oído la frase inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero sus implicaciones son más profundas. Mucho más. Implica, primero, que la culpabilidad solo puede ser declarada por un juez tras un juicio justo, no por los medios, no por la policía. Solo en un tribunal. Solo en un tribunal. Y segundo, algo crucial, la prisión preventiva, es decir, meter a alguien a la cárcel antes de ser condenado, debe ser la excepción absoluta, no la regla. Y si se aplica, esas personas deben estar en lugares y bajo regímenes totalmente distintos a los ya condenados, porque legalmente siguen siendo inocentes. Esa era la cara de las normas. ¿Cuál es la otra cara del sistema penal? La cara institucional. El sistema no son solo papeles, son personas e instituciones. Y aquí la idea clave, heredada de la Ilustración, es la fragmentación del poder. Y se vuelva tiránica. Exacto, como un sistema de pesos y contrapesos. El análisis menciona a varios actores. Uno investiga y acusa, el Ministerio Público. Otro defiende, la defensa pública. Otro persigue en la calle, que es la policía. Otro juzga y otro custodia a los condenados. Correcto. Y aquí es donde surge la tensión fundamental que define a cualquier sistema de justicia. Eficiencia versus garantías. Es una lucha constante. Instituciones como la policía están diseñadas para la eficiencia, para actuar rápido, mientras que la función de un juez es todo lo contrario. Su rol es ser el guardián de las garantías, del debido proceso.
Su trabajo es ir despacio, revisar todo con calma. Esa es la tensión. El cirujano de emergencias contra el especialista que revisa todo 2 veces. Un sistema penal legítimo no es el más eficiente ni el que tiene más garantías, sino el que encuentra un equilibrio sensato entre ambos polos. Toda esta maquinaria, estas reglas, estas instituciones, no funcionan en piloto automático. Detrás de todo esto tiene que haber una estrategia, una idea de hacia dónde se quiere ir. Y esto nos lleva a la política criminal. ¿Qué es exactamente? La política criminal es, digamos, el cerebro de la operación. Es el conjunto de decisiones, métodos y sobre todo valores con los que una sociedad decide organizar su respuesta al crimen. O sea, es la estrategia. Es la estrategia. Si el sistema penal es el coche, la política criminal es el conductor y el mapa. Decide qué rutas tomar, a qué velocidad ir y cuál es el destino final. Y para darle sentido a esto, el material propone una idea muy útil. Pensar que hay 3 sabores o modelos básicos de política criminal, y todo depende de qué valor se ponga por encima: libertad, autoridad o igualdad. Así es. Empecemos con el modelo liberal. Este modelo es hijo de la Ilustración y su valor supremo es la libertad individual. Concibe el derecho penal como una herramienta peligrosa. Que debe usarse lo menos posible. Lo menos posible, solo como último recurso. Por eso se le llama derecho penal mínimo. El énfasis está en las garantías, los derechos humanos y en limitar al máximo el poder del Estado. Entiendo. Suena como un modelo muy garantista, pero me imagino que sus críticos dirán que, en contextos de mucha violencia, un enfoque de derecho penal mínimo puede ser, ingenuo o insuficiente. Esa es exactamente la crítica que se le hace. Y nos lleva directamente al extremo opuesto, el modelo autoritario. Aquí, el valor que lo eclipsa todo es la autoridad del Estado. La seguridad y el orden están por encima de la libertad, y los derechos individuales se ven como obstáculos para lograr la eficiencia. Exacto. ¿Se justifica un derecho penal máximo con penas más duras, más delitos y menos garantías? El material lo asocia a regímenes como el nazismo o las dictaduras en América Latina, con su lógica de guerra contra el enemigo interno. Ya tenemos los 2 extremos, libertad versus autoridad. ¿Cuál es el tercer modelo? El modelo igualitario. Este modelo nace de una crítica profunda a los otros 2. Dice, un momento, las leyes liberales hablan de igualdad para todos, pero si miramos la realidad, ¿quiénes llenan las cárceles? La respuesta es casi siempre la misma: los más pobres, los marginados, las minorías. Critica que el sistema, aunque tenga leyes iguales en el papel, en la práctica es selectivo. Por eso, el modelo igualitario busca que la política criminal no refuerce esas desigualdades sociales. Sino que trate de reducirlas. Exacto. Se preocupa por los delitos de los poderosos, corrupción, fraude fiscal, que suelen quedar impunes, y busca que la igualdad sea real, no solo una declaración en un papel. Entonces, para cerrar este recorrido, tenemos estas 3 grandes áreas: derecho penal, política criminal y criminología. ¿Cómo las ensamblamos para tener la foto completa? El análisis las presenta como 3 patas del mismo banco. Si quitas una, todo se cae. Imagínalo como un ciclo. La política criminal es el plano del arquitecto. Define los valores, los fines, el deber ser de la justicia. Luego, el derecho penal serían los ingenieros y los albañiles. Toman esos valores abstractos y los convierten en normas concretas, en los ladrillos del edificio. Perfecto. Y finalmente, la criminología es el inspector de la obra una vez terminada. Va al mundo real y estudia cómo funciona ese edificio en la práctica. ¿Es seguro? ¿Cumple su función? Es la que nos da el golpe de realidad. Es el golpe de realidad, sí. Le dice a la política criminal y al derecho penal si sus ideas funcionan o no. Hay una relación inseparable entre los valores, las normas y los hechos. Entonces, si intentamos destilar las ideas más potentes de todo este análisis, diría que la primera es que el castigo no es algo natural, sino un acto de poder con un significado cultural profundo. Segundo, que sea castigado no solo por lo que la gente hace, sino por lo que es. Y tercero, que el sistema que gestiona todo esto vive en una tensión permanente entre eficiencia y garantías.
Y añadiría una cuarta idea fundamental, que detrás de cada ley, de cada política de seguridad, hay un modelo de política criminal liberal, autoritario o igualitario, que nos revela qué es lo que esa sociedad valora más. Para terminar, el material nos deja con una idea final muy provocadora sobre la utilidad de todo este sistema. Plantea que, siendo el sistema penal la herramienta más violenta que tiene el Estado, su única justificación es que su uso reduzca la violencia general, que el dolor que causa el castigo sea menor que el dolor que evita. Lo llama una economía de violencia. Junto haya menos violencia en la sociedad. Y eso nos deja una pregunta final para reflexionar, que va más allá del texto. ¿Los sistemas penales que conocemos hoy en día realmente logran ser ese catalizador que disminuye la violencia? ¿O por el contrario, en su intento de responder al conflicto, terminan generando una espiral de violencia aún mayor a la que pretendían evitar? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema que es, la verdad, fascinante. Un recorrido por las grandes ideas que han intentado responder una pregunta complejísima. ¿Por qué existe el crimen? Que en el fondo es la gran pregunta, ¿no? Totalmente. Y se trata de resolver esa tensión que sigue tan viva hoy. ¿El criminal nace o se hace? O sea, ¿es un acto de voluntad, una elección fría? ¿O es más bien el resultado de fuerzas que quizás ni controla? Y es que es un viaje fundamental. Porque estas no son solo teorías abstractas, guardadas en libros. Claro. Son, en esencia, el software que está corriendo en el sistema de justicia que tenemos hoy. Cada una de estas ideas ha dejado su marca en las leyes, en las políticas de seguridad y sobre todo en cómo decidimos a quién castigar y por qué. Es el porqué detrás de todo el sistema penal. Perfecto. Bueno, entonces vamos a desempacar esto. Empecemos por el punto de partida, el primer gran quiebre. Nos vamos a la Europa de la Ilustración, siglos XVIII, XIX, la llamada Escuela Clásica. Claro. Su idea central hoy nos puede sonar simple, pero en ese momento fue de verdad revolucionaria. Totalmente. Hay que imaginarse el contexto, ¿no? La justicia de la época era un caos de brutalidad, torturas, castigos que decidía un rey porque sí, y de repente aparecen pensadores como César de Caría y dicen, a ver un momento, paremos todo, y proponen algo radical. Radicalísimo. Proponen que el delincuente no es un ser malvado o un pecador, es básicamente un contador, un ser racional que hace un cálculo. Un contador. Me gusta esa analogía. O sea que pone en una balanza el placer que le va a dar el delito contra el dolor del castigo. Y si la ganancia pesa más, pues delinque. Así de simple. Esa es la esencia. Y esa idea, que el criminal es racional, lo cambió absolutamente todo. Porque si la persona calcula, la pena ya no puede ser venganza. Claro. Tiene que ser algo predecible, proporcional y, sobre todo, útil. Su función principal es disuadir, que al resto de los contadores no les cierren los números para hacer lo mismo. De ahí nacen principios que hoy damos por sentados, ¿no? Como que no puede haber crimen sin una ley que lo defina antes. O que las penas deben ser iguales para todos. El foco estaba en el acto, en el robo, en el homicidio, no en quién era la persona. El delito era una entidad jurídica y punto. Exacto. Quien lo cometía era casi un detalle. Lo importante era que usó su libre albedrío para romper el contrato social. Pero este modelo, tan lógico, tan elegante, empezó a hacer agua. ¿Por qué? Llegó a la revolución industrial. Las ciudades crecieron sin control, y con la riqueza se acumuló una miseria espantosa. Y la pregunta era obvia. Si todos somos tan libres y racionales, ¿por qué el crimen parece concentrarse siempre en los mismos barrios pobres? Y acá es donde la historia da un vuelco tremendo. Si la escuela clásica fue la filosofía pensando el delito, lo que vino después, a finales del siglo XIX, fue la ciencia entrando, digamos, a patadas por la puerta. La escuela positiva. Es un cambio de paradigma total. Se pasa del libre albedrío al determinismo. La pregunta ya no es si la persona eligió, sino qué la llevó a delinquir. Ah, el foco se mueve. Se mueve del delito como idea abstracta al delincuente como un objeto de estudio científico. Ya no importan los códigos, importa el ser humano. De aquí aparecen nombres que seguro resuenan, como César el Hombroso. La idea de este señor era audaz, por decirlo de una forma suave. Básicamente buscaba al hombre delincuente por sus rasgos físicos, ¿no? Sí, hoy suena chocante,
pero fue un intento de aplicar el método científico de la época. Lombroso era médico, medía cráneos, mandíbulas, orejas de presos, convencido de que el criminal era una especie de retroceso evolutivo, un salvaje nacido en la sociedad moderna. ¡Wow! Luego vinieron otros, como Ferri o Garófalo, que sumaron factores sociales, psicológicos. Pero la idea de fondo era la misma. El delincuente no elige, está determinado. A ver si lo entiendo. Para la escuela clásica, el foco es el acto. Rompiste la regla, este es tu castigo. Para la positiva, el foco es la persona. Analicemos por qué la rompiste, qué falla en tu biología o en tu entorno. ¿Es así? Esa es la distinción perfecta. Y eso cambió la respuesta del Estado. Si el delincuente no es racional, sino anormal o peligroso, la pena ya no busca disuadir, busca defender a la sociedad. Se empieza a hablar de medidas de seguridad para tratarlo, o, si se lo considera incorregible, para neutralizarlo. Pero este método tenía un problema gigantesco, ¿cierto? Los textos son muy claros en esto. Un error metodológico que fue fatal. Su laboratorio principal para estudiar al hombre delincuente era la cárcel. Claro. Estudiaban a la población carcelaria y de ahí sacaban conclusiones sobre toda la criminalidad. Entiendo, es un error de muestreo del libro de texto. Es como querer entender a todos los peces del océano estudiando solo los que caen en una red de pesca. Obviamente te llevas una idea muy sesgada. Precisamente. Ignoraron por completo la cifra negra de la criminalidad, o sea, todos los delitos que se cometen y nunca se descubren. Y más importante, ignoraron que el propio sistema de justicia es selectivo, ¿A qué te refieres con selectivo? a que tiende a atrapar siempre al mismo tipo de gente. Al basar sus teorías en esa pequeña muestra de gente encarcelada, en su mayoría pobres y marginados, terminaron creando una ciencia que lo que hacía era legitimar la estigmatización de los pobres. Esa crítica es demoledora. Y nos deja en un punto súper incómodo. Si el problema no está del todo en la elección racional, pero tampoco en la biología, ¿dónde más buscamos? Esa misma pregunta llevó a los sociólogos a proponer otra cosa, a decir, un momento, ¿y si hemos estado buscando en el lugar equivocado? Si el problema no está dentro del cráneo, sino en la calle donde vive la persona, en la estructura de la sociedad. Y acá entra un concepto que me parece potentísimo, la teoría de la anomia. A ver si la puedo explicar con una analogía. Es como si la sociedad te bombardeara todo el día con anuncios de autos de lujo y mansiones, diciéndote, esto es el éxito, esto es lo que tenés que desear. Ajá. Pero al mismo tiempo, esa misma sociedad no te da acceso a una buena educación o a un trabajo decente para conseguirlo. Es una analogía excelente. La anomia es justo esa tensión, esa fractura entre las metas culturales que la sociedad impone, el sueño americano, ponele, y los medios legítimos, los medios legales que ofrece para alcanzarlas, que están repartidos de forma súper desigual. Y cuando esa brecha es demasiado grande, la presión es enorme. Exacto. Y el delito se convierte en una de las posibles respuestas a esa presión, ya no como un acto de un anormal, sino como una adaptación casi normal a una situación que es estructuralmente injusta. Es un atajo para conseguir lo que te dicen que tenés que tener. Claro, usando los medios que tienes a tu alcance, aunque no sean los legales. Justamente. Y esto explica muy bien por qué la delincuencia contra la propiedad se concentra en zonas de pobreza. Y también ayuda a entender cómo se forman las subculturas criminales, como las pandillas. Son grupos que, al sentirse fuera del juego oficial, inventan su propio juego. Con sus propias reglas. Con sus propias reglas, sus propias metas, donde la violencia puede dar estatus en lugar de quitarlo. Pero esta teoría, aunque es muy potente, también tiene sus límites. Los textos señalan que no explica muy bien la criminalidad de los poderosos, ¿no? El famoso delito de cuello blanco. Correcto. Esa es su principal debilidad. Es excelente para explicar el crimen de los que no tienen, pero no tanto el de los que ya tienen de sobra. Y tampoco explica por qué la gran mayoría de la gente que vive en la pobreza no delinque. Cierto. Y esto obligó a los pensadores a dar otro giro más y hacerse una pregunta todavía más radical. ¿Cuál fue esa pregunta? La pregunta que lo cambió todo fue, dejemos de preguntar ¿por qué la gente delinque? Y empecemos a preguntar, ¿por qué ciertas conductas se definen como delito y otras no?
Y sobre todo, ¿por qué a ciertas personas se las etiqueta como delincuentes y a otras no, aunque hagan lo mismo? Aquí entramos de lleno en la teoría del etiquetamiento, el labeling approach. La idea acá, si entiendo bien, es que el crimen no es una cualidad del acto en sí. No hay nada inherentemente criminal en algo hasta que la sociedad, a través de sus instituciones, le pegue esa etiqueta. Esa es la clave. El delincuente es aquel que ha sido exitosamente definido como tal. El interés se desplaza del acto o del autor hacia las audiencias que reaccionan. La policía, los fiscales, los jueces, los medios. Son ellos los que construyen la criminalidad. Exacto. Y lo hacen en dos momentos. Primero está la criminalización primaria. Es cuando los políticos, en el Congreso, deciden qué va a estar en el Código Penal. Deciden que consumir una sustancia es delito, pero, no sé, contaminar un río a gran escala no lo es, o es mucho menos grave. Es un acto de poder político, Totalmente. Y luego viene la criminalización secundaria. que sería cuando la policía, en la calle, decide a quién va a detener por ese delito, a quién va a registrar, a quién va a investigar. Exactamente, es la aplicación selectiva de esas etiquetas. La ley puede decir que la posesión de drogas es delito para todos, pero en la práctica, el sistema policial tiende a buscar y a etiquetar a jóvenes de barrios pobres mucho más que ejecutivos en barrios ricos. Y acá surge un concepto terrible, el del desviado secundario. Suena ominoso. ¿Qué es? Es cuando una persona empieza a creerse en la etiqueta que le pusieron. Si desde chico la policía te para, los maestros desconfían de vos, la sociedad te ve como un delincuente en potencia, es muy probable que termines asumiendo ese rol. La etiqueta se convierte en tu identidad. Es una profecía autocumplida. ¡Qué tremendo! O sea, el propio sistema que se supone que debe controlar el delito, en realidad lo produce, o por lo menos lo consolida. Y esto me lleva, creo, a la última gran corriente. Si el etiquetamiento nos dice quién tiene el poder de poner las etiquetas, la criminología crítica parece que pregunta, ¿por qué ese poder está distribuido así? Has dado en el clavo. La criminología crítica va un paso más allá. Parte de una visión de la sociedad, no como algo armonioso, sino como un campo de batalla entre grupos con intereses opuestos. Y desde ahí, el derecho penal no es un conjunto de reglas neutrales, es el arma más poderosa que tiene el grupo dominante para mantener su poder. Entonces, la ley penal es por definición política y desigual. Para esta corriente sí, y se ve de dos formas muy claras. Primero, en qué cosas se elige proteger. Se protege con uñas y dientes la propiedad privada, que es el interés de las clases dominantes, con penas altísimas para el robo. Pero se es mucho más laxo con delitos socialmente más dañinos como la evasión fiscal, la corrupción o los crímenes corporativos. Entiendo. Y la segunda forma es en ¿a quién se persigue? El sistema penal se enfoca casi exclusivamente en la criminalidad callejera, la que cometen los sectores más vulnerables. La cárcel se convierte en un depósito de la población que el modelo económico margina. En resumen, la criminología crítica denuncia que el derecho penal, que se presenta como igual para todos, en la práctica es un derecho profundamente desigual. ¡Qué recorrido! A ver si podemos trazar el mapa completo para que quede claro. Empezamos con la escuela clásica y su idea de un criminal racional. Luego la escuela positiva le dio la vuelta, viéndolo como un ser determinado por su biología o su entorno. De ahí saltamos a las teorías sociológicas, que buscaron la causa en la propia estructura social, en esa presión por lograr metas sin tener los medios, ¿no? Después, el paradigma del etiquetamiento cambió la pregunta y nos dijo que el crimen no es una cosa, sino una definición, una etiqueta que el poder le pone a ciertas personas. Y cerramos con la criminología crítica, que ve todo el sistema penal como un instrumento de poder en una sociedad en conflicto, diseñado para proteger los intereses de los que mandan. La conclusión más importante de todo esto es que no existe la causa del delito. No hay una respuesta simple. Cada una de estas doctrinas es una lente distinta para mirar un fenómeno increíblemente complejo. Y conocerlas nos da las herramientas para ser más críticos con nuestro propio sistema y preguntarnos, bueno, ¿a quién sirve realmente? ¿Qué valores protege por encima de otros? Precisamente. Y para cerrar, creo que todo este análisis nos deja con una reflexión final. Si
Como sugiere la criminología crítica, la definición de delito y la acción del sistema penal son un reflejo de la estructura de poder de una sociedad. Queda flotando una pregunta, ¿no? ¿Qué nos dice la composición actual de nuestras cárceles sobre cuáles son los verdaderos intereses que nuestra sociedad ha decidido proteger a toda costa? Hoy nos vamos a meter en el ADN mismo de la ley. Vamos a explorar cómo ciertas ideas filosóficas, a veces muy abstractas, terminan moldeando algo tan concreto como los códigos penales. Y no es una charla teórica. Para nada. Vamos a usar un caso de estudio real, intensísimo. El sistema de justicia de Guatemala. Que es un caso fascinante porque nos obliga a hacernos una pregunta clave. ¿Cuál sería? ¿Cómo es posible que en un mismo país, bajo las mismas leyes, convivan los ideales más altos de derechos humanos con mecanismos pensados para la represión más brutal? Esa es la pregunta central. La misión de hoy es justamente desentrañar esa tensión. Entender por qué un país puede tener una constitución que habla de dignidad y al mismo tiempo una historia de violencia de Estado. Y creo que todo gira en torno a un concepto clave. ¿La defensa social? Exacto, la defensa social. Que suena casi bien, ¿no? Defender a la sociedad. Pero vamos a ver cómo en nombre de esa idea se ha justificado de todo. Desde perseguir a gente sin hogar hasta, cometer atrocidades. Totalmente. Y entender esto nos da una lupa para ver los debates de seguridad de hoy. En todas partes. Sin duda. Bueno, empecemos por el principio. Vámonos a un momento de mucho idealismo. Guatemala, 1836. Gobierno de Mariano Gálvez. Y un proyecto que suena a ciencia ficción para la época. Los Códigos de Livingston. Sí, era algo totalmente revolucionario. Piensa que veníamos de un sistema inquisitivo colonial. O sea, secreto, lento por escrito. Exacto. Y sin ninguna garantía para el acusado. Y de repente llega este proyecto y propone juicios orales, públicos, con jurados populares. Era, digamos, un intento de traer la Ilustración de golpe a Centroamérica. Suena increíble. El inicio de una república moderna, ¿no? Pero, claro, no funcionó. ¿Qué pasó? Bueno, la excusa oficial, la que quedó para los libros, fue que el pueblo no estaba preparado. La clásica. Siempre suena a una justificación muy conveniente. Es que lo era. No es que el pueblo no estuviera preparado, es que las élites no estaban preparadas para ceder un centímetro de su poder. Y lo más revelador es que esta visión la compartían todos los que mandaban. Espera, ¿cómo que todos? ¿También los liberales que impulsaban el código? Sí, ahí está la clave. En el fondo, ni ellos creían en la igualdad que proponían. Creían en la modernización económica, claro, pero no en la igualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque su visión del mundo era una pirámide. Arriba ellos, la élite criolla, educada, blanca, y abajo una masa de indígenas y mestizos a quienes veían como inferiores, casi como niños que nunca crecen. Entonces, ¿la idea de que un jurado de campesinos podía juzgar a un terrateniente? Les parecía una locura, un absurdo total, impensable. O sea que el proyecto nació muerto. Era un traje precioso, pero diseñado para un cuerpo que en sus mentes no existía. Precisamente. Y ese fracaso marca todo lo que viene después. Si descartas de entrada el ideal de una justicia igualitaria, ¿qué tipo de Estado construyes? Uno autoritario, diseñado para controlar, no para integrar. Exacto. Y ese control se ejerció con muchísima fuerza. Lo que sigue en la historia guatemalteca es un patrón de dictaduras. Una economía cafetalera basada en trabajo forzado. Y represión política constante. Y todo esto se acelera, se vuelve más sistemático después de 1954, con la famosa Doctrina de la Seguridad Nacional. Justo. Y es en ese periodo, durante el conflicto armado interno, donde aparece un concepto que es fundamental para entender todo esto. A ver, la existencia de dos sistemas penales paralelos, operando al mismo tiempo. Para. ¿Cómo que dos sistemas? O sea, ¿había una justicia oficial y otra extraoficial funcionando a la vez? Exactamente así. Por un lado, tenías lo que el análisis llama el sistema penal manifiesto. El que sale en la foto. El que sale en la foto. Con sus códigos, sus jueces, sus prisiones. Se ocupaba de la delincuencia común, robos, peleas. Pero su función principal era otra. ¿Cuál? Garantizar la impunidad de los de arriba. Era la fachada de legalidad que se le mostraba al mundo. ¿Y detrás de esa fachada?
Detrás estaba el sistema penal oculto, el que de verdad importaba para mantener el poder. Este no usaba leyes, usaba órdenes. No tenía jueces, tenía militares, comisionados, patrullas civiles. Y sus herramientas no eran los códigos. No, eran la desaparición forzada, la tortura, las masacres, el genocidio. Este era el sistema que eliminaba a la oposición, a los líderes comunitarios, a cualquiera considerado una amenaza. Qué escalofriante. Y me lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo se justifica algo así? No puedes mantener una maquinaria de terror de ese tamaño solo con fuerza bruta. Necesitas una idea, una ideología que la sostenga. Y esa idea es precisamente la defensa social, que viene de una corriente de pensamiento que se llama criminología positivista. Ok, ¿y qué dice esa corriente? Pues da un giro de 180 grados a cómo entendemos el crimen. La idea clásica, liberal, es que una persona elige cometer un delito, usa su libre albedrío. Pero el positivismo dice que no es así. No, el positivismo dice que el delincuente no elige, está determinado. Es un ser anormal, desviado por factores que no controla, su biología, su entorno, su psicología. Ah, claro. Entonces, deja de ser un ciudadano que se equivocó. Y pasa a ser visto como una especie de célula cancerosa en el cuerpo social. Una enfermedad. Y si es una enfermedad, el objetivo ya no es castigar el acto, sino neutralizar al enfermo. Ahí está el clic. Ahí está toda la clave del asunto. El foco se mueve del delito a la peligrosidad. Ya no importa tanto qué hiciste, sino quién eres y qué tan peligroso te consideran. Y si te etiquetan de peligroso e irrecuperable. El Estado se siente legitimado para hacer lo que sea necesario para proteger al resto, encerrarte de por vida o directamente eliminarte. Ahí está la conexión. Es la misma lógica. Para el delincuente común se usa la ley manifiesta, con figuras como las leyes de vagancia, para controlar a los peligrosos sociales. Exacto. Pero para el disidente político, para el líder estudiantil, ahí se desata la maquinaria oculta del terror. Pero la idea de fondo es la misma. Esta persona es una enfermedad que hay que extirpar. La misma ideología, distintos niveles de violencia. Y lo más preocupante es que el conflicto armado terminó, pero esa ideología sigue vivita y coleando. Se ha reciclado. Claro, el peligroso ya no es el comunista de la Guerra Fría. Ahora es el joven con tatuajes de un barrio marginal. O el migrante sin documentos. O la persona que consume drogas, a la que se ve como un delincuente y no como alguien con un problema de salud. La pobreza y la diferencia se conviertan en el nuevo sinónimo de peligrosidad. Y la respuesta que se pide es siempre la misma: mano dura. Esto explica una paradoja tremenda, como la de la pena de muerte. Uno pensaría que se usó masivamente en los años más duros del conflicto. Pero no. Fíjate que su aplicación aumenta después de los acuerdos de paz, como una respuesta populista a la delincuencia común. Se activa esa misma idea de eliminar al peligroso porque es la respuesta más fácil y políticamente más rentable. Es un panorama desolador, la verdad. Este modelo de defensa social que le da al Estado un cheque en blanco. Pero tiene que haber una contraparte, ¿no? Una idea que, en lugar de dar poder, lo limite. Por supuesto que la hay. Es el modelo garantista, el que, en teoría, está en la Constitución y en los tratados de derechos humanos. Si la defensa social es el acelerador del poder del Estado, el garantismo es el freno, es el escudo del ciudadano. Ok, pues desglosemos ese escudo. ¿Cuáles son esos principios que nos protegen? A ver, el primero y el más básico de todos es el principio de legalidad. En Guatemala está en el artículo 17 de la Constitución y dice algo muy simple pero muy potente. ¿Qué dice? Que no hay delito ni pena sin una ley previa, clara y escrita. O sea, que no me pueden castigar por algo que no estaba prohibido antes de que yo lo hiciera. Es la barrera contra la arbitrariedad. Exacto. De ahí viene el segundo. El principio de mínima intervención. El derecho penal, con toda su violencia, debe ser la extrema ratio. La ultimísima opción. Lo que significa que el Estado no debería usar la cárcel para arreglar problemas de educación o de salud. Correcto. Primero van las políticas sociales. El tercer pilar es el de exclusiva protección de bienes jurídicos. Las leyes penales solo deben proteger cosas fundamentales: la vida, la integridad, la libertad.
No están para imponer una moral particular. Esto choca de frente con la idea de peligrosidad. Y nos lleva al cuarto principio, que me parece el más importante, el de culpabilidad. Es el corazón del sistema garantista. Dice que se te castiga por lo que hiciste, no por lo que eres. Es lo que se llama derecho penal de acto. Se opone radicalmente al derecho penal de autor de los positivistas. Es la diferencia entre decir, esta persona cometió un robo, y decir, esta persona es un ladrón. La primera frase juzga un hecho, la segunda, a la persona entera. Lo cambia todo. Absolutamente todo. Luego tenemos el quinto principio, el de humanidad de las penas. Artículo 19 en la Constitución de Guatemala. El castigo no puede ser cruel, inhumano o degradante. La dignidad de la persona es el límite. Incluso para quien cometió el peor de los crímenes. Incluso para esa persona. Y finalmente están las garantías procesales, porque no basta con tener buenas leyes. El cómo se te juzga es clave. Aquí entra la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo, a un juez imparcial. Y sobre todo, el derecho sagrado a la defensa, a poder defenderte del Estado que te acusa con todo su poderío. Entonces, si lo resumimos, lo que tenemos son dos modelos, dos visiones del mundo, en una lucha constante dentro de la ley. Por un lado, la defensa social enfocada en la peligrosidad, que justifica la exclusión y puede terminar en autoritarismo. Y en la otra esquina, el modelo garantista, basado en la dignidad, en los derechos y que busca ponerle límites al Estado para que no nos aplaste. Y la historia de Guatemala es un laboratorio perfecto para ver esa batalla. Una lucha que, por lo que veo, está lejos de terminar. Para nada. Sigue viva en cada debate sobre seguridad ciudadana, sobre las cárceles, sobre el populismo punitivo. Y aquí es donde la reflexión final se vuelve universal. ¿Cuál sería? Que un Estado de derecho no es un menú a la carta. No puedes elegir las garantías que te gustan y tirar a la basura las que te incomodan para ciertos casos. Porque en el momento en que quitas una pieza, un ladrillo de ese muro, todo el edificio se debilita. se contamina por completo. La ausencia de una sola de esas garantías abre una grieta por la que se cuela el autoritarismo. Y esa es la pregunta que queda en el aire, creo yo. Dila. En nuestra búsqueda de seguridad, que es legítima, ¿qué garantías estamos dispuestos a sacrificar? Y al hacerlo, sin darnos cuenta qué tipo de sociedad estamos construyendo en realidad. Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno en una contradicción que está, diría yo, en el ADN del sistema de justicia penal guatemalteco. Por un lado, tenemos una constitución que promete proteger al individuo, que se basa en derechos, en garantías, pero al mismo tiempo, en las leyes y en los tribunales, opera una fuerza opuesta, una especie de sombra, conocida como la doctrina de la defensa social. Exacto. Y esa es la batalla de fondo en todo lo que vamos a conversar. La Constitución nos exige lo que se conoce como un derecho penal de acto. Suena técnico, pero es bastante simple. Solo se te puede juzgar y castigar por lo que hiciste, por una acción concreta. Pero esta otra doctrina, la de la defensa social, impulsa algo totalmente distinto, un derecho penal de autor. Y ahí el foco cambia. Ya no es tan importante qué hiciste, sino quién eres. Más bien, quién cree el sistema que eres. Y ahí es donde entra el concepto que va a ser, me parece, el protagonista de nuestra charla de hoy. La peligrosidad social. Totalmente. Nuestra misión es rastrear cómo esta idea, la de juzgar a la persona y no al hecho, se ha colado por todas las grietas del Código Penal y Procesal Penal, chocando de frente con las garantías constitucionales. Vamos a ver cómo esto afecta todo, desde una simple multa hasta la decisión de encerrar a alguien antes de un juicio. Muy bien, empecemos por el principio. Has dicho que la peligrosidad social es la piedra angular de todo esto. ¿Qué significa exactamente? Porque suena algo muy subjetivo, casi como un sistema de precrimen. Es una excelente forma de verlo porque es exactamente eso. Un pronóstico. La peligrosidad social es la supuesta capacidad del sistema de predecir que una persona podría cometer un delito en el futuro. Y lo más delicado es que esta predicción no se basa en evidencia de un plan, sino en las características personales de alguien. El propio Código Penal, en su artículo 87, nos da una lista que parece, de verdad, sacada de otra época. A ver, ¿qué dice? Menciona cosas como ser declarado inimputable, ser delincuente habitual, la vagancia, la embriaguez habitual, la toxicomanía. Un momento.
¿La vagancia está en esa lista? O sea, que ser vago te puede hacer legalmente peligroso. Eso es increíble. Sí, así como lo oyes. Básicamente, se está juzgando un estilo de vida o una condición social, no una acción delictiva. Precisamente. Y por eso es crucial diferenciarla de otro concepto, que es la peligrosidad criminal. Esta última se refiere a la probabilidad de que alguien que ya cometió un delito, reincida. Es discutible, pero al menos parte de un hecho previo. La peligrosidad social es mucho más amplia, más ambigua. Abarca conductas que ni siquiera son delito, pero que se consideran socialmente inaceptables o desviadas. Se castiga la posibilidad, la sospecha. Y si la Constitución es la ley suprema, ¿cómo es posible que el Código Penal contenga algo que la contradice tan abiertamente? ¿Cuál es el choque principal? El choque es frontal y contra dos pilares del derecho moderno. Primero, el principio de legalidad. Está en el artículo 17 de la Constitución, y es una garantía fundamental. Nadie puede ser castigado por algo que no esté expresamente prohibido por la ley como un delito. No se puede castigar una forma de ser. Claro, ni una personalidad o una condición. Exacto. Y segundo, viola el principio de mínima intervención, que dice que el derecho penal debe ser la última ratio. El último recurso del Estado. Correcto. No una herramienta para andar controlando estilos de vida. Hablemos de un caso que siempre genera debate. Los menores de edad. ¿Cómo encajan en este esquema de peligrosidad? Son un ejemplo perfecto de cómo esta doctrina distorsiona las cosas. La Constitución, en su artículo 20, dice que los menores son inimputables. Pero ojo, esto no significa que sean peligrosos. Significa que la sociedad entiende que están en un proceso de formación y necesitan un enfoque educativo y protector, no uno punitivo. Entiendo. El problema es que el antiguo Código de Menores, que estaba totalmente impregnado de la defensa social, los veía justo al revés, como pequeños peligrosos sociales en potencia. Se enfocaba más en su entorno familiar o su situación de pobreza que en el acto que pudieran haber cometido. O sea, un clarísimo derecho penal de autor aplicado a niños y adolescentes. Ni más ni menos. Si esta idea de peligrosidad ya es tan problemática a nivel conceptual, me imagino que cuando llegamos a los castigos concretos, la cárcel, las multas, el problema se magnifica, ¿no es así? Se magnifica y se vuelve dolorosamente real. Empecemos por la más drástica, la pena de muerte. Es la manifestación más pura de un derecho penal de autor. No busca resocializar, busca eliminar permanentemente a quien el Estado considera un autor irreparable. Un peligro que no se puede contener. Exacto. Y esto, por supuesto, choca con el deber fundamental del Estado, que está en los artículos 1, 2 y 3 de la Constitución, de proteger la vida. ¿Y qué pasa con la prisión, que es el castigo más común? ¿También vemos ahí la sombra de esta doctrina? Por supuesto. Fíjate en la existencia de penas de hasta 50 años. Una condena así es, en la práctica, una muerte civil. No solo es un castigo cruel, que causa daños psicológicos y físicos irreversibles, sino que anula por completo el mandato constitucional de la resocialización, del artículo 19. Claro. ¿Qué incentivo tiene una persona para rehabilitarse si sabe que haga lo que haga, nunca saldrá de la cárcel? Ninguno. Se le está diciendo, no nos importa tu futuro, solo nos importa neutralizarte como autor peligroso. Es una sentencia sobre la persona, no sobre el acto. Y esto baja hasta las faltas más pequeñas. Baja hasta lo más mínimo. Incluso el arresto por faltas contempla aplicar medidas de seguridad si la persona revela peligrosidad social. Pero donde el sistema muestra su cara más clasista es con la pena de multa. ¿Ah, sí? ¿Cómo? El artículo 55 del Código Penal tiene una trampa terrible. Si no puedes pagar la multa, se convierte en días de prisión. Espera un momento, o sea que si dos personas cometen exactamente la misma falta, digamos una alteración del orden público, y a ambas se les impone una multa, Ajá. la persona con dinero la paga y se va a casa. Y la persona sin recursos económicos se va a la cárcel. Exactamente. El sistema no está castigando el acto, está castigando a la pobreza. La ley, en la práctica, crea dos clases de ciudadanos ante el mismo hecho. Y esto viola de manera flagrante la prohibición de prisión por deudas que la misma Constitución establece en su artículo 17. Se termina encarcelando a alguien por su insolvencia, una característica personal, no por la falta que cometió. Es un mecanismo perverso de criminalización de la pobreza.
De acuerdo. Esto nos lleva a la siguiente pregunta en lógica. Cuando un juez está sentado con todos los hechos del caso frente a él y tiene que decidir entre una condena de, digamos, 8 o 15 años, ¿qué tiene en la cabeza? ¿Son solo los hechos o esta idea de peligrosidad está susurrándole al oído? No está susurrando, está gritando. La ley le obliga a tomarla en cuenta. Al fijar la pena, el juez debe analizar una serie de criterios. Algunos son objetivos y se refieren al hecho, como la magnitud del daño, pero otros se centran directamente en el autor. Fíjate, el Código Penal, en los numerales 23 y 24 de su artículo 27, considera como agravantes la reincidencia y la habitualidad. Es decir, que te castigan más duramente si ya has sido condenada antes. Correcto. Y esto, desde una perspectiva garantista, es muy problemático. Se te está volviendo a castigar por hechos pasados por los que ya cumpliste una condena. Claro, choca con el principio de que nadie puede ser juzgado 2 veces por lo mismo. Exacto, el ne bis in idem, pero la influencia es todavía más explícita y descarada. Uno de los criterios que el artículo 65 del Código Penal le da al juez para fijar el monto de la pena es, y cito de memoria, la mayor o menor peligrosidad del culpable. Una influencia sutil. La ley le dice al juez: juzga a la persona, califica qué tan peligrosa te parece y con base en eso decide cuántos años de su vida le quitas. No podría ser más claro. Es la consagración legal del derecho penal de autor. Y si es tan difícil obtener una sentencia justa al entrar al sistema, no me quiero ni imaginar lo que pasa cuando alguien intenta salir. Hablemos de los beneficios penitenciarios, como la redención de penas por trabajo o estudio. También están contaminados por esta lógica. Totalmente. El artículo 19 de la Constitución dice que el sistema debe tender a la readaptación. La lógica indicaría que los beneficios para salir antes deberían basarse en el comportamiento de la persona dentro de la cárcel. Si estudia, si trabaja, si muestra un progreso real. Tendría sentido. Pero cuando miras los requisitos para negar esos beneficios, vuelve a aparecer el fantasma del derecho de autor. ¿Qué tipo de requisitos? Pues se puede negar la redención de penas por motivos como haber sido beneficiado antes, la multirreincidencia o, cómo no, la peligrosidad social del recluso. Otra vez la misma palabra. De nuevo, son criterios que miran al pasado de la persona, a su etiqueta, y no a su esfuerzo presente por cambiar. Se le dice: no importa lo que hagas aquí dentro, te juzgamos por lo que fuiste antes. Se anula la posibilidad de evolución. Hay otra figura que has mencionado que parece sacada directamente del Manual de la Defensa Social: las medidas de seguridad. Suenan casi peor que una pena. ¿Qué son exactamente? Son, sin duda, el producto más puro y peligroso de esta doctrina. A diferencia de una pena que se impone por un delito cometido y tiene un límite de tiempo claro, una medida de seguridad se aplica para tratar un supuesto estado peligroso de la persona. Y aquí viene lo más grave. El artículo 85 del Código Penal dice que pueden tener una duración indeterminada. Indeterminada. Sí, pueden durar más que la propia pena, o incluso aplicarse de por vida, rompiendo por completo el principio de proporcionalidad. Espera. ¿Me estás diciendo que un juez puede declararte no culpable en un juicio y en la misma sala decir: pero por si acaso te vamos a privar de tu libertad porque nos pareces peligroso? Eso atenta contra toda lógica del sistema de justicia. Suena a ciencia ficción, pero es real. Es la llamada aplicación predelictual. El artículo 86 del Código lo permite. Aunque un juez determine tras un juicio que no cometiste el hecho, el sistema igual puede encerrarte en un centro psiquiátrico o de trabajo, por considerarte peligroso. Se castiga sin delito. ¡Increíble! Y otro caso absurdo es la tentativa imposible, regulada en los artículos 15 y 92. El ejemplo clásico es intentar matar a alguien con brujería o un revólver de agua. Objetivamente, nunca hubo un peligro real para la vida de la persona. Sin embargo, se puede imponer una medida de seguridad al autor por la peligrosidad que demostró al intentarlo. Es castigar la intención por más inofensiva que fuera en la práctica. Exacto. Y la cereza del pastel es la aplicación post-pena del artículo 90. Esto permite que una persona termine de cumplir su condena de, digamos, 10 años. Y en lugar de salir libre, el sistema decida que sigue siendo peligrosa y la mantenga encerrada bajo una medida de seguridad por tiempo indefinido. Es una condena perpetua encubierta. Esto nos lleva al último punto, que es quizá el que más afecta a la gente en el día a día: la prisión preventiva.
El principio básico es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero en la práctica parece que fuera al revés. ¿Cómo corrompe la defensa social este principio? Lo aniquila. El artículo 14 de la Constitución es el escudo del ciudadano. Toda persona es inocente mientras no haya una sentencia firme. Por lo tanto, encerrar a alguien antes de su juicio, que es lo que hace la prisión preventiva, debería ser una medida absolutamente excepcional. De último recurso. Justo. ¿Y cuáles deberían ser las únicas razones válidas para aplicarla? Un sistema garantista de derecho de acto solo admite dos: un peligro de fuga comprobable o un peligro real de que la persona vaya a obstaculizar la investigación. Amenazando testigos, por ejemplo. Por ejemplo, así lo diseñaron originalmente los artículos 259 al 263 del Código Procesal Penal. Pero la doctrina de la defensa social no ve al imputado como un inocente, lo ve como un antisocial, un enemigo. Por eso, impulsa el uso de la prisión preventiva como una forma de castigo anticipado, basado en la supuesta peligrosidad del acusado. ¿Y cómo se tradujo esa influencia a la ley? Se tradujo en una reforma letal al artículo 264 del Código Procesal Penal a través del Decreto 3296. Esta reforma es el ejemplo perfecto. Prohibió a los jueces dar medidas sustitutivas a la prisión para reincidentes, delincuentes habituales y para una larga lista de delitos. O sea, le ató las manos al juez. Le quitó la capacidad de analizar el caso concreto. Exactamente. La ley ahora obliga al juez a dictar prisión preventiva basándose en una etiqueta, el historial de la persona o el nombre del delito que se le imputa. Ya no importa si esa persona tiene trabajo, familia, arraigo y no hay ningún riesgo real de que se fugue. La ley presume su peligrosidad y ordena su encarcelamiento automático. Esto ignora por completo lo que la propia Constitución exige en su artículo 13 para poder limitar la libertad de alguien. Se encarcela por quién eres, no por los riesgos reales para el proceso. Para ir cerrando, lo que hemos dibujado es una batalla campal que se libra todos los días en el sistema de justicia. Por un lado, una constitución moderna y garantista, que defiende la idea de juzgar hechos concretos. Y por el otro, un conjunto de leyes y sobre todo una mentalidad que insisten en juzgar a la persona, su pasado, su carácter, su supuesta peligrosidad. Esa es la pugna central, la idea que lo resume todo. Es la lucha entre un derecho penal de acto, que es la base de un Estado de derecho porque protege la libertad y la igualdad ante la ley, y un derecho penal de autor, que es una puerta abierta a la arbitrariedad, al prejuicio y a castigar a las personas por ser pobres, por estar enfermas o por tener adicciones. Si hay algo que debemos llevarnos de este análisis, es justo esa tensión, el acto contra el autor. Y entender que esta no es una discusión teórica para abogados. Es una lucha con consecuencias devastadoras y muy reales en la vida de miles de personas que se enfrentan a un sistema que a menudo los juzga antes de que el juicio siquiera comience. Exacto. Y me gustaría dejar una pregunta flotando en el aire. Si las propias leyes penales tienen estas contradicciones tan profundas con la Constitución a la que deberían subordinarse, ¿cómo puede un sistema de justicia funcionar de manera coherente y justa? ¿Qué se necesita, más allá de reformas legales, para que la práctica diaria en los tribunales empiece a reflejar los principios de un verdadero Estado de Derecho y no los prejuicios de una doctrina del siglo pasado?